rompido su relación con nosotros. No sé qué pasa. Está muy retirado. Pero ¿no lo puede estar? ¿Porque no quiere? No, sí, en gran parte por salud suya o de familiares, pero sus problemas están y ahora después de moverse a... Yo le vi a hacer muy dramático. Yo contesto contigo para que me digas perdón. Muy bien. Ahora vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestra mesa redonda. La última intervención le toca a Antonio Matías, que cuando es el profesor de la Universidad de la Nacional, y que cuando yo le comenté a Antonio José Bernal la idea de cerrar este encuentro, y le pregunté, ¿tú tienes a alguien, verdad, que tú creas que debería venir a este encuentro? Me dijo, hay uno indispensable. Adelante. Pues, en primer lugar, agradecer que tanto por el profesor Esteves como el profesor Antonio Miguel Bernal hayan considerado que mi presencia en este coloquio sea de interés, y espero que mi modestísima aportación tenga o responda a los objetivos de esta reunión. El estudio del Producto Interior Bruto en la España moderna, es decir, de la macromagnitud del PIB en la España moderna, es un tema enormemente interesante porque a nadie se le escapa el gran problema del auge y decadencia de la economía española y sobre todo de la necesidad de obtener una magnitud que nos permita comparar la evolución de esta economía con respecto a la Europa en general y sobre todo teniendo en cuenta que ya se han hecho bastantes aproximaciones al trabajo de Madison, como todos saben, sobre esta temática. Para abordarla, la historiografía ha hecho ya sus aproximaciones y esas aproximaciones han partido fundamentalmente de dos fuentes. Una parte de los ingresos fiscales, una estimación del PIB a partir de los ingresos fiscales, y otras estimaciones a partir de ecuaciones sobre consumo y sobre la evolución de la población. Pero en términos generales puedo también afirmar que estas aproximaciones indirectas sobre fuentes fiscales, sobre ecuaciones de consumo, han sido recibidas por la historiografía con un cierto escepticismo, porque a nadie se le escapa la dificultad que encierra calcular el consumo y a nadie también se le escapa la, digamos, el enorme fraude de carácter, digamos, muy discutible de utilizar las cifras fiscales para calcular esa macromagnitud. Y al propio tiempo, la historiografía ha sugerido la necesidad de que ese cálculo se haga a partir de esa fuente que todos sabemos tan importante para el estudio de la economía de ese periodo como es el impuesto decimal o los IES. Esta sugerencia era indudablemente, no se puede considerar nueva, porque todo el mundo sabe ya que desde hace ya desde la década de los 70, por poner una fecha, pues ya en España se hicieron trabajos sobre el tiempo, utilizando la fuente decimal, para conocer las fluctuaciones y tendencias de la producción agraria. Es un tema conocido que se sabía. La novedad, por lo tanto, no era la fuente, sino que la novedad estaría, digamos, en el problema, digamos, en un problema metodológico, en una nueva tarea de investigación, que consistía en utilizar ese impuesto para calcular esa magnitud. Y ello exigía no simplemente ir al archivo de la contabilidad decimal y tomar la cifra del tiempo para calcular una serie, sino que al propio tiempo exigía un estudio sistemático y consistente sobre el origen de esos asientos contables o lo que implicaba un estudio detallado de la contabilidad decimal. Es decir, significaba, por una parte, saber el origen de esas partidas y, en segundo lugar, calcular y estimar la diferencia que existía entre lo que podemos considerar diezmo como asiento contable o como expresión de la contaduría decimal y el diezmo que realmente abonaban los campesinos. La cuota decimal no era igual en ambos casos. Existían profundas diferencias y por lo tanto habría que calcular esas diferencias para utilizar el diezmo como fuente para calcular de manera correcta, de manera muy correcta,
además, y hay que señalar, que creo que es muy importante, que esta tarea, que parece nueva, tampoco es nueva, porque ya en el siglo XVIII la minoría ilustrada utilizó la fuente decimal para aproximarse al valor de la producción agraria en la segunda mitad del siglo XVIII. Por lo tanto, la propuesta analítica no era, en primer lugar, nueva, sino que se trataba de recuperar una tradición historiográfica que se remonta al siglo XVIII, que se olvidó y que habría que, repito, recuperar, y que exigía fundamentalmente precisar el sistema contable de la contaduría decimal. No se trataba de coger series, sino de ver cuál era el origen de esas series. Esta propuesta analítica la concreté y en ello estoy, porque la verdad es que todavía no lo he podido terminar totalmente, ahora diré por qué, en la diócesis canadiense, en el caso del Producto Interior Bruto de las Islas Canarias. Para ello, lo primero que habría que concretar es el impuesto. ¿Cuál era la cuota decimal? Bueno, es decir, la cuota decimal que pagaban los campesinos. ¿Cuál era la cuota que pagaban los campesinos? Bueno, no hay duda al respecto, la cuota decimal es exactamente el 10% de todos los productos, exceptuando de algunos bienes que suponían un producto agroindustrial y por lo tanto no era exactamente el 10%, había una diferencia en la cuota. Y esto era muy importante en el caso de la agroindustria azucarera, porque el azúcar es una agroindustria que tiene un proceso manufacturero muy complejo y que, digamos, el tiempo que se paga en la agroindustria no es exactamente la cuota decimal del 10%. Segunda cuestión que había que aclarar con la mayor corrección era el sistema administrativo decimal. ¿Cómo era la administración decimal? Y en el caso del archipiélago hay que destacar un hecho crucial, importantísimo, que diferencia el caso insular de muchas otras diócesis de la corona de Castilla. Y es que, contrariamente a lo que podría pensarse, unas islas, etcétera, unas islas con poco dinamismo, digamos, con una enorme dispersión, la contaduría decimal es un organismo, digamos, el sistema de decimal era un organismo centralizado. Toda la economía del archipiélago, todo el diezmo que generaba la economía del archipiélago se administraba por un único centro. Ninguna otra entidad, ni las parroquias, ni la vicaría, ni ninguna otra entidad intervenía en la administración decimal. Esto da idea de la capacidad, da idea de dos cosas. En primer lugar, de una fuerte centralización administrativa para intentar combatir el fraude en la renta y una mejor administración de la renta. Pero también da una idea, a través de este sistema contable, de una, digamos, economía estrechamente vinculada al mercado, con una fluidez absoluta que permitía conocer, aunque fueran islas, aunque fueran territorios, digamos, separados, conocer perfectamente los flujos, precios, cantidades de todo el escenario insular. Esto es muy importante para entender la representatividad de ese diezmo con respecto a una vez, digamos, calculado esto, veamos cómo el Cabildo Catedralicio percibía el diezmo. Los diezmos del cereal se administraban directamente por la contaduría decimal. Es decir, la contaduría para administrar estos diezmos procedía del siguiente modo. En cada ámbito insular había un hacedor de diezmos, un hacedor de la materia decimal, que era el responsable en cada isla, y año por año, de la administración a través, siguiendo las normas del Cabildo Catedralicio, de cómo debía administrar los diezmos